Vamos a elaborar la falda de 6 cuchillas. Para empezar necesitamos nuestro básico de falda, delantero y posterior. El primer paso sería prolongar las líneas del centro de la pinza hacia abajo, delantero y posterior. Hay que medirlas o escuadrarlas de manera que midan lo mismo en esta parte y abajo, en esta parte y aquí abajo. Ya que tenemos esto, vamos a empezar a marcar los vuelos. En este caso, el vuelo en esta línea sería de 3 centímetros hacia cada lado. Recuerden que yo estoy haciendo mi falda a escala para que la visualicen mejor. Entonces, vamos a marcar de la línea del centro de pinza hacia abajo 3 centímetros de vuelo hacia cada lado y lo vamos a unir al vértice de la pinza de esta manera. De manera que tenemos un vuelo hacia cada lado. Hacemos lo mismo en la parte posterior. En este caso estamos dando un vuelo interno, 3 centímetros hacia cada lado. Recuerden que la falda es escala. Y en el costado pues vamos a hacer lo mismo que la falda línea A. Damos hacia cada lado 4 centímetros y lo vamos a incorporar a los 4 centímetros que subimos de la línea de largo cadera. Lo unimos y para evitar que la falda se quede coluda de los lados o se cuelgue, vamos a subir 1 centímetro de cada lado e incorporamos con nuestra curva. Aquí puede ser curva francesa o curva de falda. Y tenemos el trazo. Este sería el delantero y este sería el posterior. Vuelos internos y vuelo en los costados. Para que lo visualicen un poco mejor, aquí marqué con verde lo que sería el delantero en esta parte y esta parte sería el posterior. Aquí le voy a marcar los vuelos. Ya que ubicaron todo el delantero, le marco los vuelos y lo que sigue sería separar las piezas tanto del delantero como el posterior. Tendríamos 1, 2, 3 y 4 piezas. Las podemos numerar 1, 2, 3, 4. Aquí la tenemos. Les voy a marcar la pieza con color para que distingan. Esta es la pieza del centro. Va con rojo. Esta sería la pieza 1. Luego haríamos la pieza 2, el costado del delantero. Y fíjense cómo el vuelo debe pasar hacia el otro lado. Aquí tenemos ya la pieza y la compensación para que no se cuelgue la falda. Entonces tenemos la pieza 1 y la pieza 2. Si las separamos, nos quedaría, esta sería la pieza 1. Tendría que marcarle el hilo de tela, recuerden que es en paralelo al centro del patrón. Y le voy a marcar las cruces de tela doble porque esta pieza va en tela doble. Luego tenemos la pieza 2, la del costado. Le marco 2 para no confundirme. Y recuerden que hay que marcar la línea de largo cadera para luego poder escuadrar en la línea de largo cadera y marcar el hilo de la pieza. De esta manera. Se hace un ángulo recto en esta parte. Ya que tenemos esto, podemos dar la pestaña. En la parte de arriba le dan 1 centímetro. Aquí en la parte del centro no lleva pestaña porque es tela doble. Le vamos a dar en la parte inferior 4 centímetros.
Y recuerden que en las costuras internas damos media pulgada. Ahí estaría la pieza 1. Vamos con la pieza 2. Media pulgada de pestaña interna. 4 centímetros de bastilla. En el costado sí vamos a dar 1 pulgada. Y en la parte de la cintura puede ser 1 centímetro o media pulgada. Ya tenemos las piezas del delantero, la 1 y la 2. Viene siendo estas piezas ya separadas. Bueno, ahora vamos con el posterior. Tenemos el posterior, lo que viene siendo la pieza 3 y la pieza 4. Lo mismo, vamos a marcar, fíjense qué color le puse, rojo a la pieza del centro del posterior, para que vean cómo el vuelo cruza y se hace más amplia la pieza en la parte inferior. Y vamos a marcar la pieza del costado del posterior con azul, para que vean también cómo tiene vuelo de los dos lados. Las pinzas en este caso pues se eliminan, ya no se cosen porque el corte las absorbe. Entonces tenemos la pieza 4 y la pieza 3. Vamos a darles pestaña, aquí ya las calqué yo por separado. Acuérdense que el primer paso es marcar el hilo de tela. Este sería la pieza 4, el centro posterior. Y este sería la pieza 3, costado posterior. Recuerden que para marcar el hilo hay que escuadrar con la línea de cadera y ya marcamos el hilo, a que sea un ángulo recto. Ahora podemos dar pestañas. La parte posterior lleva 1 pulgada o 3 centímetros para el cierre y recuerden anotarlo para que no se les olvide. Luego tenemos media pulgada en la costura interna, 4 centímetros de bastilla y 1 centímetro en la parte superior. La parte del costado sería 1 pulgada en lo que viene siendo el costado, 4 centímetros de bastilla, media pulgada de costura interna. Ustedes lo miden ya con cuidado. Y 1 centímetro o media pulgada en la cintura, dependiendo de lo que manejaron. Y aquí tenemos las piezas del posterior ya separadas. De manera que tendríamos las piezas de la falda ya separadas.